vivimos en una época donde existen muchos quehaceres. Vivimos en una lucha constante. Yo lo reconozco, yo he pensado en esto en mi vida y esa lucha yo la encuentro en mí mismo y seguramente usted también la tiene. Una lucha constante por establecer prioridades. Nuestras prioridades en este ritmo de vida tan agitado que llevamos cambian constantemente. Por un tiempo yo me miro enfocado en algo que en ese momento es lo más importante, pero luego algo más importante encabeza mi lista de prioridades en mi agenda. Son muchas las cosas que compiten por nuestro tiempo y por nuestra atención. El trabajo, esas responsabilidades laborales que se tienen que cumplir sí o sí. Las ocupaciones familiares, esos deberes familiares que no solamente usted tiene, todos los tenemos. Nuestra salud física y mental, que también nos exigen tiempo y energía. Incluso llegar a tener amistades significativas requieren de que invirtamos tiempo y esfuerzo para cultivar esas amistades. Entre tantas ocupaciones, hermanos, ¿qué prioridad tiene el llamado que Dios nos hace para congregarnos? Esa competencia de prioridades, uno quisiera que fuese solamente durante 6 días a la semana y que el séptimo, el último día de la semana, que para nosotros, ¿verdad? Así lo vemos, aunque es el primer día, lo vemos como el último día, el domingo. Esa competencia de prioridades persiste aún en el día de la adoración a Dios. ¿Qué prioridad ocupa el llamado que Dios nos hace a congregarnos? Dice el salmista en el Salmo 95, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Dios hace continuamente llamados a su pueblo a venir a Él. Yo te pregunto, ¿quién ha sido la persona más importante que te ha llamado a estar con Él? Quizás aquí nadie ha sido convocado ni por el presidente municipal ni por el gobernador del estado. Que yo sepa, aquí ninguno de nosotros ha tenido el alto honor de ser invitado a Palacio Nacional para estar y comparecer con nuestra presidenta. Sin embargo, Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ha convocado a su pueblo, del cual tú eres parte, y te ha invitado de una manera clara y autoritativa para que comparezcas delante de Él para adorarle. Hoy quiero tocar el tema de la santa convocación. Un llamado que resuena desde los días del Antiguo Testamento hasta nuestros días. Quiero que brevemente, hermanos, hagamos un recorrido sobre la Escritura a lo largo de la historia de cómo es que Dios ha convocado desde el Antiguo Testamento a su pueblo, haciéndoles una invitación no solamente a cumplir con un ritual, sino extenderles una invitación, hacerles un llamado para llegar a tener una relación más profunda con Él. Y esto a través de la adoración pública. Dios nos llama a reunirnos como su pueblo, hermanos. Y nuestra respuesta a esta invitación influye para bien o para mal en nuestra vida espiritual. ¿Te guste o no te guste? Dentro de la ortodoxia cristiana tenemos una expresión que es recurrente en los cultos de las iglesias
reformadas, la santa convocación. Brevemente quiero darte una definición de esta frase. ¿Qué es la santa convocación? Bien, la santa convocación es el llamado que Dios hace para que su pueblo se reúna solemnemente como un pueblo escogido con el propósito de rendirle adoración y de dar cumplimiento a los mandamientos de Dios. Pero pastor, ¿acaso no puedo yo cumplir los mandamientos fuera, aparte de la reunión pública de adoración? Quiero decirte que necesitas estudiar aún más las Escrituras para que te des cuenta que hay mandamientos que no se pueden cumplir fuera del culto público de adoración. La santa convocación tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, particularmente en la fiesta de la Pascua y otras fiestas del antiguo Israel, donde Dios mandaba que el pueblo se reuniera de manera especial para adorarle y para escuchar su palabra. El primer llamado claro que Dios hace a Israel para congregarse públicamente a escuchar su voz, yo lo encuentro en Éxodo capítulo 19, verso 10. Dios ahí le dice a Moisés que reúna al pueblo en el monte Sinaí para que ellos escuchen su voz. Dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Después tenemos el pasaje más emblemático para argumentar el llamado que Dios hace a su pueblo para reunirse de manera especial, que es Levíticos 23. Usted tiene ya ese pasaje en su escritura y dice el verso 3: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Luego, aquí en este mismo capítulo hay una lista de santas convocaciones. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis. Bueno, en estos ejemplos que nos da el Antiguo Testamento, ya podemos tener algo de luz acerca de la naturaleza de las santas convocaciones. Y quiero hablar de 5 características que encontramos en el Antiguo Testamento sobre estas reuniones especiales. La primera de ellas es que las santas convocaciones son reuniones convocadas por Dios. Y esto es muy importante. Cuando Dios convoca a su pueblo, es por voluntad divina y no de hombre. Fue Dios quien le dijo a Moisés, reúne al pueblo en el Sinaí. Fue Dios quien convocó y ordenó dejar de trabajar y consagrar un día para él semanalmente. Fue Dios. Por lo tanto, hermanos, existen reuniones solemnes que tienen un carácter divino y que se diferencian de cualquier otro tipo de reuniones social, intelectual, académica, cualquier otro tipo de reuniones. Existen reuniones del pueblo de Dios que tienen un carácter divino. Y estas son las santas convocatorias. Estas reuniones, por ser de este carácter divino, subrayan el derecho que Dios tiene sobre su creación y especialmente sobre su pueblo.
Así es que esas reuniones eran importantes. Proveían identidad a Israel, porque Dios no convocó a otras naciones. Dios no convocó a otros pueblos a estar en el Sinaí. Dios no convocó a otros pueblos. Convocó a un pueblo especial, al pueblo que Él escogió, a su pueblo. Estas reuniones entonces, hermanos, nos dejan ver que Dios tiene el derecho sobre ese pueblo y ese pueblo es pertenencia de Dios. El pueblo de Dios se podía reunir por iniciativa propia para muchas otras cosas, pero las santas convocaciones eran distintas, eran especiales. No fueron idea ni de Moisés, ni de Aarón, de los líderes. No fueron ideas de ellos estas reuniones. No fueron tampoco ideas que surgieron por iniciativa del pueblo. Reunámonos para hacer esto. No, el rey soberano de este pueblo, Jehová mismo, llamó a su pueblo a celebrar estas reuniones. Podría pensarse entonces que las santas convocaciones quizás surgieron por la necesidad social que había de un pueblo que se estaba formando en el desierto y había que tener cierta comunión entre las tribus. Entonces sería bueno juntos reunirnos con un propósito. Hermanos, esto no fue así. El pueblo de Dios se reunía no por tradición, no para convivir, se reunía porque era el mandato y el deseo de Dios. Entonces, esto es lo primero que podemos ver en este tipo de convocatorias. Son reuniones que Dios convoca. Segundo, son reuniones con propósitos santos. Es clarísimo que estas convocaciones perseguían propósitos y ciertos objetivos. Cuando usted estudia y cuando usted lee detenidamente, se da cuenta que esos propósitos eran honrar a Dios, eran escuchar su palabra y renovar el pacto de obediencia con Él. Esos eran los objetivos que tenían estas convocaciones. Vea el versículo 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones aquí están los objetivos, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Dios era el centro de estas convocatorias. Estas reuniones eran especiales porque Dios era el centro de ellas. Estas reuniones no giraban en torno al liderazgo de Moisés. No giraban en torno de los líderes religiosos, no. Estas reuniones no pretendían ser atractivas para el pueblo. El objetivo era adorar a Dios, escuchar su voz y renovar el pacto con Dios. Así es que esto no se trataba de que esas reuniones tuvieran un programa muy entretenido. Dios era el centro de ellas. El propósito era glorificar al Dios de Israel y no el entretenimiento del pueblo. Esa es la segunda característica. La tercera característica de las santas convocaciones es que son reuniones que enfatizan el tiempo y el lugar. Dios convocó a su pueblo no en cualquier monte, sino en el monte Sinaí. Dios no dijo, reúnanse en cualquier montaña que encuentren. No, Dios enfatizó,
el tiempo y el lugar específico, el monte Sinaí. Luego, Él estableció el tabernáculo, no cualquier tienda. Vayan a la tienda de alguno de los de Judá, vayan a la tienda y así vayan sorteándose cada reunión en una tienda diferente, de cada tribu diferente. No, en el tabernáculo y luego en el templo. No en cualquier edificio, sino en el templo. Vemos entonces que las santas convocaciones enfatizan un tiempo y un lugar específico. No era donde cada familia escogiera ni cuando ellos quisieran adorar. Las santas convocatorias eran en tiempos y lugares específicos que Dios designaba. Ni siquiera Moisés, Dios. Vea el versículo 3, el séptimo día será día de reposo. El séptimo día. Versículo 5, la Pascua del Señor comienza el día 14. No cualquier día, el día 14 del mes primero. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 6. Versículo 24, el Señor ordenó a Moisés que el primer día del mes séptimo sería la fiesta de las trompetas. Versículo 34, el día 15 del mismo mes será la fiesta de los tabernáculos. La adoración pública, las santas convocatorias que Dios tenía con Israel, tenían un tiempo y un lugar específico. Dios no dejó al azar los detalles sobre su adoración. Desde el principio vemos esto, vemos que el tiempo, tanto como el tiempo como el lugar, fueron designados por Dios. Deuteronomio capítulo 12, verso 5, escuche lo que dice, lo que se le dice al pueblo. El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, no el que tú quieras, el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cuando cada uno hace lo que bien le parece. A Israel, al pueblo de Dios, se le está prohibiendo adorar en cualquier lugar. El pueblo de Dios no tenía la potestad de elegir en qué lugar adorar o presentar sus ofrendas y sus holocaustos. No, hermanos, y esto servía para dos cosas importantísimas. Un lugar específico tenía propósitos muy importantes. Tener un lugar especial de adoración servía para evitar la corrupción. Las familias de este pueblo volteaban a las otras naciones y ellos miraban, en ese lugar hay un altar para uno de sus dioses y ahí están adorando. O la otra nación adora allá y estos adoran allá y ellos están volteando enseguida a las naciones que tenían a su alrededor. Bueno, con ustedes no será así. Ustedes no se van a corromper adorando cada uno como bien le parece ni donde quiera. Esto impedía, hermanos, que cada tribu o familia adorara a su manera, de manera aislada. La cabeza de la familia podría haber dicho, no vamos a ir al tabernáculo, vamos a levantar
nosotros un lugar especial. Y ahí, no vamos, ¿para qué tenemos que ir hasta allá? Aquí nosotros como familia podemos adorar a Dios. Hermanos, pero tener un lugar específico y un tiempo específico permitía que la corrupción que se podría dar no se diera. Las santas convocaciones conservaban la uniformidad del culto que agrada a Dios, supervisada y ejecutada por los oficiales, ya sea del tabernáculo o del templo. La cuarta característica sobre las santas convocaciones es que eran reuniones donde Dios se manifestaba de manera especial. Aunque Dios es omnipotente, y dice la Escritura, todo lugar está lleno de su gloria, dice el salmista, ¿verdad? Las Escrituras también muestran que hubo momentos y lugares donde Dios eligió manifestarse de manera especial. El texto que leímos de Éxodo, la santa convocación del pueblo a acudir al Sinaí, Dios le dijo a Moisés, yo vendré en una nube, en una densa nube, para que el pueblo oiga mientras hablo contigo. Una manifestación especial de Dios en el Sinaí, en la santa convocación que Dios hizo a su pueblo. Luego en Números 19:15, el día que el tabernáculo fue erguido, una nube cubrió el tabernáculo y a la tarde había sobre el tabernáculo una apariencia de fuego hasta la mañana. Una manifestación de una presencia especial de Dios en el lugar escogido por Dios. Segunda de Corintios 7:1, cuando Salomón acabó de hacer la oración de dedicación, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dios confirmaba su presencia especial en los lugares que Él había designado para las santas convocatorias. Así es que algunos del pueblo podrían decir, ¿acaso Dios no está aquí con nosotros en nuestra casa? ¿Para qué tenemos que ir al templo? Hermanos, esto no pasaba por la mente de un judío. No pasaba por la mente, hermanos, estas cosas. Ellos sabían que Dios confirmaba su presencia especial en medio de ellos en esos lugares. Por lo tanto, esos lugares se volvieron símbolos de la cercanía de Dios con su pueblo. Dios se hacía presente y ahí ratificaba su autoridad y su pacto que tenía con su pueblo. Ahí, no en sus casas. Para Israel entender las convocaciones de Dios en el Sinaí, en el tabernáculo o en el templo, ellos entendían que esas reuniones eran encuentros con lo divino. No eran solamente eventos ceremoniales, eran encontrarse con la presencia de Dios. Y quinto, las santas convocatorias son reuniones que requerían preparación. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, porque yo voy a venir. 2 días de preparación.
Las santas convocatorias no eran encuentros ordinarios, eran eventos sagrados que demandaban preparación espiritual y física. Antes de cada santa convocación se requería un tiempo de reflexión y de consagración. Se les pedía que lavaran sus vestidos. Esto es un simbolismo poderoso. Eso simbolizaba que para acercarse a Dios se necesita pureza, reverencia y respeto solemne. ¿Se da cuenta? Que esas convocaciones de venir el pueblo de Dios a estar con Dios no era un evento cualquiera. No era solamente cumplir con alguna clase de liturgia o deber. Por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, la iglesia es hoy por hoy el pueblo de Dios. Y nuestras reuniones públicas de adoración son la continuación de ese mismo principio divino. Dios nos llama ahora en Cristo a tener esos encuentros solemnes y santos con Él regularmente. Nuestro culto público también tiene su raíz en una ordenanza divina y no humana. El pueblo de Dios siempre entendió eso, que las convocaciones eran una ordenanza perpetua. Incluso cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo y fue llevado a otras naciones, fueron expatriados y el templo quedó destruido, no tenían lugar para adorar. Ellos creían que el llamado que Dios les hacía a adorar, a escuchar su palabra y a renovar el pacto era un mandato perpetuo. Y entonces, expatriados, en el exilio, se esforzaron y construyeron sinagogas, lugares donde por lo menos se enseñara la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios, porque entendían la importancia de encontrarse con Dios. Miraban esto como un mandamiento, una ordenanza divina. La iglesia, ahora edificada sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, al pueblo de Dios se le ha ordenado divinamente celebrar reuniones especiales de adoración pública, y estas reuniones no son invenciones humanas, siguen siendo un mandamiento divino. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿No es acaso es un mandamiento apostólico? Así que cuando el pastor te dice, no es bueno que no guardes el día del Señor, hermano. ¿Estás ofendiendo a Dios al trabajar o a divertirte o a quedarte dormido? ¿Estás ofendiendo a Dios con eso? Tú tienes que recordar y aprender esto. No es el pastor a quien desobedeces, es a Dios. Es a Dios. Mandamiento perpetuo. Es a Dios a quien estás rechazando. Humanamente, yo no tengo ningún derecho de decirte a ti qué hacer con tu tiempo. Pero Dios sí tiene el derecho de ordenarte y de decirte qué hacer con tu tiempo. Dios sí tiene el poder y el derecho. Nuestras reuniones continúan persiguiendo también propósitos santos. Rendirle adoración, recordar el pacto, escuchar su voz y ser transformados por el poder de su Espíritu. Estas reuniones tienen propósitos santos. John Owen destaca que las asambleas públicas de los creyentes no son para satisfacer ninguna necesidad social,
son para tributar la gloria debida a su nombre y para recibir edificación. Dios es el centro de nuestras reuniones. Las oraciones, los cantos, las lecturas, las acciones de gracias, nuestras ofrendas, todo es para Él. Esta reunión no planea ni tiene el propósito de exaltar tu yo o de agradarte a ti. Estas reuniones no pretenden eso. No pretenden exaltar la sabiduría de ninguno de nosotros. Mi hermano Adán, mi hermano Isaías, mi hermano Mario no toman este lugar, ni yo mismo estoy parado frente a ustedes pretendiendo exaltar mi yo, sino darle toda la gloria al Dios de nuestra salvación. Pero tú que quizás no pases aquí y subas a este lugar, tú que viniste y fuiste convocado, te dirigiste esta mañana desde tu casa hasta este lugar, entraste por esa puerta y te sentaste en ese lugar. Tú debes de perseguir este mismo propósito. Darle toda la gloria a Dios. No viniste a cantar por cantar, no viniste a orar y decir amén a la oración del que dirige, no viniste nomás a dejar algo de tus finanzas en el lugar de las ofrendas, no viniste a eso. Vienes a poner tu corazón, tienes un objetivo, un enfoque claro. Vinimos a tributar adoración a Dios. Ese es el llamado que Dios me hizo. Cuando entiendes eso, entonces no te importa tanto quién vino y quién no vino. Cuando tú entiendes eso, entonces no te importa tanto quién dio la enseñanza. Si fue tu maestro favorito, el que te agrada a ti o no te agrada a ti. Cuando tú entiendes que viniste aquí para darle la gloria a Dios, es otro asunto. Vinimos aquí a encontrarnos con Dios y como resultado inevitable somos bendecidos por su gracia. En esta santa asamblea también Dios se manifiesta de manera especial. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entendía que cuando la iglesia se reunía, el poder de Jesucristo estaba ahí. Había una manifestación especial del poder de Dios. Y no me refiero ya a las manifestaciones del Antiguo Testamento que aparecen rayos y tiembla la tierra. Ahora nosotros vemos la manifestación de Dios a través de la contemplación, de contemplarle a Él a través de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo, en otro contexto diferente, también dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando la iglesia se reúne y es convocada por Dios, hermanos, ahí está Cristo. El monte Sinaí, el tabernáculo, el templo eran símbolos de la presencia divina, representaciones de la cercanía de Dios con su pueblo. Pero llegado el tiempo, lo verdadero se hizo presente. Llegamos al Nuevo Testamento y se escucha esta palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no símbolos ni representaciones, Dios mismo con nosotros.
Y dice el apóstol Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó, acampó en medio de nosotros su pueblo, y vimos esa manifestación de su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que Dios manifiesta su presencia especial en Cristo, y yo no necesito ya ver que la tierra tiembla, ni que hay cosas sobrenaturales. La gloria de Dios está al contemplar a Cristo. Ahí está la gloria de Dios Padre está en el Hijo. En el Sinaí la gloria de Dios, ahí estaba, truenos, relámpagos, temblores, en el tabernáculo una columna de fuego y una nube, en el templo un fuego que llenó la casa, que llenó todo el templo. Solo eran representaciones del verdadero lugar de Dios, que es Cristo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es el templo de Dios, y fuera de Cristo nadie puede tener comunión con Dios. Él es el lugar de Dios. Es donde la gloria del Padre está. Fuera de Cristo nadie puede tener o estar cerca de Dios. Cristo es el lugar donde Dios y los hombres se encuentran. Por eso Dios convoca a todo hombre que se arrepienta y venga a Cristo. Ese es el llamado que Dios hace ahora a todo hombre. Vengan a Cristo. No es vayan al templo o reconstruyan el templo de Salomón. Levanten de nuevo un tabernáculo. Es vengan a Cristo, porque Cristo es el lugar de Dios. Solamente en Él puede el hombre encontrarse con Dios. Jesucristo es el templo de Dios. Nadie puede adorar en espíritu y en verdad fuera de Cristo. Es en Cristo donde Dios reafirma su pacto con nosotros. Y nosotros, la iglesia, somos parte de ese templo. Somos parte de ese verdadero templo espiritual donde se manifiesta la gloria de Dios. Por lo tanto, quien rechaza a la iglesia, rechaza estar en la presencia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo y la iglesia es uno. Y quien rechaza la convocatoria de venir y formar parte de una iglesia local, rechaza a Dios mismo. Dice el apóstol Pedro, somos piedras vivas de ese santuario donde la gloria de Dios está. Y también nosotros, como iglesia, somos convocados en un tiempo específico. Hechos 27, el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan. Primera de Corintios 16, 2, cada primer día de la semana la iglesia apartaba y traía sus ofrendas. Así que, como en el Antiguo Testamento el día señalado por Dios era el sábado, y Dios dio este mandamiento, ¿por medio de quién? De los profetas. Dios designó un tiempo específico y lo ordenó a su pueblo del Antiguo Testamento por medio de quién? De los profetas. Ahora, el día señalado es el día domingo, no por voluntad humana. Así como no fue Moisés, el profeta, quien estableció el día sábado para la adoración pública. En el Nuevo Testamento tampoco fue Pablo ni ninguno de los apóstoles por su propia voluntad. Ellos designaron el día domingo como día de santa convocación para adorar a Dios, traer las ofrendas y ser edificados, no por mandato de ellos mismos, sino por voluntad y autoridad de Dios por medio de los apóstoles.
Por eso la iglesia está edificada sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Pensar que podemos hacer un cambio de día o de lugar para adorar y cumplir con el mandamiento de la adoración pública, hermanos, sería una arbitrariedad. También, hermanos, nuestras reuniones siguen requiriendo preparación. ¿Acaso Dios cambió? ¿Acaso es otro Dios al que venimos a encontrarnos? ¿Es diferente al Dios que se manifestó en el Sinaí? ¿El que hizo temblar la tierra? ¿Nuestro Dios es otro? A ellos se les pidió que se prepararan de antemano porque iban a venir al encuentro de ese Dios poderoso. Pero a nosotros, como sabemos que aquí no va a temblar, ni va a ocurrir algo sobrenatural, algo que te vaya a asustar, entonces tomas esta convocatoria ligeramente, sin preparación. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al Sinaí a encontrarse con ese Dios terrible y poderoso? ¿Quién entrará en su lugar santo? ¿Quién se atreverá a cruzar el velo donde está la gloria de Dios? ¿Quién atravesará ese velo y entrará al lugar santísimo? ¿Quién? ¡Qué terror! Bueno, hermanos, esta no es una clase de desmotivación, ¿verdad?, para el pueblo. Al contrario. Es una frase, hermano, que hacía el salmista para que el pueblo se preparara, no para que huyera de Dios, sino que para cuando viniera a esas convocaciones el pueblo se preparara. Y responde el salmista: el limpio de manos y puro de corazón. Es lo mismo que Dios le dijo a Moisés: santifícalos, laven sus vestidos, porque Dios los ha llamado, los ha convocado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos, esto es: anticípate y prepárate, porque vas a hacer algo solemne. Somos el real sacerdocio de Dios. Estamos plantados en esta tierra para adorarle a Dios, y Dios nos convoca, semanalmente nos convoca a apartarnos para rendirle adoración en esta santa convocación. ¿Crees que es correcto que vengas hoy como sacerdote de Dios a rendirle culto a Él de manera improvisada? Yo entiendo el gozo que les da cuando llegamos y vemos el rostro de nuestros hermanos. Hermanos, vamos a iniciar nuestro culto de adoración a Dios. Yo no sé cómo le hacen muchos de ustedes que de repente cambian el switch y, pueden estar hablando de comida, de lo que hicieron en la semana, y de repente el hermano empieza aquí ya todo, y ya cambias el switch y ya estás conectado. ¿Qué capacidad tan asombrosa tienen algunos? Hermanos, no es el único, el pastor ni el que va a enseñar, el que antes de empezar empieza a orar por lo que va a hacer. Todos aquí son sacerdotes de Dios que vienen a dar adoración. Y esto requiere preparación previa. Veo a mi hermano Adán antes de subir y él está con su Biblia, va a pasar a darle enseñanza y está con su Biblia en meditación, en oración. ¿Y el resto? ¿Será correcto eso?
El culto que vienes a ofrecer a Dios no puede ser realizado de manera casual, improvisada, sin preparación. Como sacerdotes de Cristo necesitamos prepararnos espiritual, mental y prácticamente. Debes de limpiar tu corazón con oración y arrepentimiento. Debes preparar tu mente. No mientan, hermanos. No se mientan a sí mismos de que pueden preparar su mente de esa manera. Ahorita estoy en una plática de cosas, no digo cosas pecaminosas, digo cosas vanas, y de repente ya mi mente está centrado en el culto. No, hermanos, por favor. La mente tarda en enfocarse, tienes que prepararte y decirle a tu mente, estamos aquí para esto. Y la mente quiere volar para acá y quiere volar para otros lados, y tú, estamos aquí para esto. Y ya estás tú, tanto espiritualmente como mentalmente, preparado para iniciar a ofrecer tu culto de adoración a Dios. Debes dejar preparado todo. También debemos de prepararnos prácticamente, anticipadamente, desde el día anterior. Yo doy gracias a Dios por mi esposa que me ayuda con eso. Le digo, amor, tú no sabes lo que me ayudas cuando tú traes ya la comida hecha aquí, para no tener yo que salir de aquí y desconectarme. Salgo de aquí a buscar comida y eso creo que no es correcto. Y le agradezco a mi esposa, porque hay una preparación previa, porque yo no vine aquí para este día, yo no vengo aquí a andar de compras por fuera. Entiendo que puede haber algunas circunstancias especiales, pero cuando es por negligencia, hermano, eso no es correcto. El culto de adoración a Dios, la santa convocación que Dios nos ha hecho para venir a Él, hermano, requiere preparación previa. ¿Existe para ti diferencia entre congregarte por obligación o hacerlo con gozo como respuesta al llamado que Dios te hizo? ¿Estás consciente de que al estar aquí debes de venir a darle la gloria a Dios y no buscar tu propia comodidad? Es que esto es pesado para mí. Es que tengo un compromiso familiar. Tú eres el único que tiene familia. Es que ya le dije a mis hijos que vamos a salir a tal lugar. Sí. ¿Y tú eres el único que tienes hijos? Hermano, ¿estás siendo un fiel sacerdote del Señor? ¿Estás guardando debidamente el día del Señor? ¿Crees verdaderamente que Dios está presente de manera especial en esta reunión? ¿Cómo podrías tú prepararte mejor para el próximo domingo? Podrías hacerlo. Podrías hacer algo en tu vida para prepararte mejor. Esto se trata de Dios, de nuestra relación con Dios. Esto es, y yo vi prudente esto, hermanos, hablar esto ahora en medio de esta parte donde estamos hablando sobre la piedad cristiana. Hermanos, no podemos ser piadosos aparte de esto. Cuando Dios nos convoca a estar con Él y cuando somos nuestros deberes con Él, hermano.
Cuando satisfacemos los deberes hacia nuestros hermanos y decimos, aquí tenemos todo, ¿y tu deber con Dios? Podemos, hermanos, por la gracia del Señor, mejorar en todo esto. Por la gracia del Señor, con su ayuda, si Él encuentra corazones humildes, sinceros y entienden esto que el pastor ha hablado hoy, es palabra de Dios. Entonces creo que todos podemos mejorar en nuestro servicio de adoración a Dios, en la convocación que Dios nos hace. Y escuche, hermano, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos, vamos a crecer, vamos a madurar. Dios derrama bendición, hermanos, cuando su pueblo le adora. Esto es adoración. Vamos a orar.